Buenas tardes, Vilma. Estamos aquí en Pichincha Plus. Le doy la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Ella es Vilma Freile, es nutricionista, PhD, docente universitaria e investigadora. Con ella vamos a hablar hoy, vamos a detallar un poco y un poco profundizar también las cifras presentadas sobre la disminución de la desnutrición crónica infantil en nuestro país, anunciada por el gobierno este 5 de septiembre de 2023. Bienvenida, Vilma. Gracias. Bueno, hemos visto que este 5 de septiembre el gobierno ha anunciado, después de un año de varias investigaciones, encuestas realizadas a 20,000 familias, a 20,000 niños, que después de su promesa, que fue de disminuir en 6 puntos la desnutrición crónica infantil de nuestro país, que se encontraba, según datos igual del Ejecutivo, en 23,6% antes de que inicie esta campaña del gobierno. Ahora ha anunciado que, si bien no se pudieron disminuir los 6 puntos, se han disminuido 3,5 puntos porcentuales de esta problemática en nuestro país. Este dato llama bastante la atención y bueno, es bastante necesario abordarlo porque, si bien, como ya lo dijo el gobierno en su discurso del 5 de septiembre, había sido una deuda de todos los gobiernos disminuir esta cifra. Entonces, ¿cómo podemos saber si es que se pudo disminuir en tan solo 2 años con 4 meses 3,5%, si durante 30 décadas no se había logrado ni un poco de esta cifra? La escucho. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Debo empezar indicando que la única información que tengo en mis manos es la presentación hecha en la reunión que usted menciona, lo cual quiere decir que por su propia naturaleza es una presentación de PowerPoint que no cuenta con toda la información disponible para poder analizarla. Entonces, mis comentarios se van a referir a esa presentación. Y en ese sentido, quiero hacer hincapié en que ojalá esa información esté disponible desde su base de datos para que colegas investigadores, tanto dentro del país como fuera del país, puedan acceder y analizar cuidadosamente la información presentada. Bueno, debo también indicar como antecedente que conozco que hay un informe que se elaboró por colegas de Naciones Unidas y a invitación de el INEC particularmente sobre el diseño muestral y sobre la consistencia de los datos. No se hizo un análisis, hasta donde yo conozco, de la interpretación de los resultados, lo cual habría sido muy importante. En ese informe se menciona algunos aspectos relevantes que vale la pena tenerlos en consideración, ya que eso puede ser sujeto de modificaciones en un análisis mucho más profundo de los estudios. Por otro lado, se habla de que en la presentación se establecieron ciertos mecanismos para garantizar la calidad del dato, para la estandarización de los encuestadores y para la elaboración del plan de trabajo. Si bien es cierto, conceptualmente es muy claro que esos son los requisitos de cualquier investigación. La única manera de asegurarse que los resultados de esos componentes, es decir, control de calidad del dato, estandarización, reducción de errores, solamente es posible determinarlas a través de los datos que se hayan recolectado. Entonces, para cualquier investigador que quiera utilizar esa base de datos, es fundamental contar con esa información, ¿ya? Bien, entonces otro aspecto que quiero mencionar es de que en los datos que yo estuve analizando, si bien es cierto no se hacen comparaciones, se mencionan la serie de encuestas que se han realizado en el país, y en verdad está siendo
siendo un aporte importante, no es la primera encuesta sobre desnutrición infantil. En realidad, la primera se realizó con la encuesta TAMS en 1980, y a partir de esa hay varias investigaciones y que en el PowerPoint se ve con absoluta claridad, pero hay que tener presente que no necesariamente pueden ser sujetas de comparación, porque para hacer una comparación entre un estudio y otro es fundamental que se pueda contar con todos los aspectos metodológicos, que se hayan replicado las técnicas de recolección de datos, de tal manera que no mezclemos papas con zapatos, sino que entre papas, entre zapatos, lo que quisiéramos investigar. Y eso obviamente es importante saberlo cuando ojalá se ponga a disposición el informe técnico de este trabajo. Entonces, dejo esto sobre el tapete, ya que sí resulta un poquito difícil hacer más aproximaciones a este punto en particular, pero que es fundamental contarlo para decir si es preferible hacer, es factible hacer la comparación, como ellos plantean, de que ha habido una reducción de 3.5%, pero entiendo que la comparación no es entre 2 años, sino entre 4 años, lo cual implica que la reducción anual sería promedio de 1 punto. Si ese es el caso, y si los datos son confirmados como verdaderos, es una reducción que no implica el producto de una intervención efectiva, porque la tendencia normal a nivel mundial es de la reducción de la desnutrición crónica, ¿ya? Entonces, hay que también tener mucha cautela en eh, asegurar que es producto de una intervención, sobre todo cuando se conoce que la intervención a la que se hace referencia empezó hace 2 años, pero solamente pensemos que en el mejor de los casos les llevó 6 meses en la preparación. Estamos hablando de 6 meses de 1 año y medio de intervención. Ahora, cuando hablamos de intervención, creo que tenemos que ser absolutamente precisos y cuantificativamente hablando en qué consistió esa intervención. Eh, Voy a poner un ejemplo, la suplementación de hierro. ¿Cuál fue o cuál es la recomendación? Y en función de la recomendación, ¿cuántos sujetos o cuántos individuos cumplieron con las recomendaciones? La recomendación dice el consumo de X nutriente diario. Bueno, ¿fue cierto o no fue cierto? ¿Cómo se mide eso? Y para eso es importantísimo, ya no materias del instituto necesariamente, pero sí en coordinación con el instituto, es materia del trabajo que realiza el Ministerio de Salud, porque es responsabilidad de ellos asegurarse que los componentes de intervención están funcionando para decir el resultado de la encuesta es el resultado de una intervención efectiva, ¿verdad? Entonces, estas son discusiones que en el seno de equipos de investigación son absolutamente claros, porque no podemos decir, no nos olvidemos que nuestros datos son validados a nivel internacional por los organismos internacionales y en particular la Organización Mundial de la Salud, que es la que al final recoge la información de las encuestas y dice, bueno, mire, si son consistentes con esta otra información, que no la disponemos en este caso en particular. Claro, digamos, un pequeño paréntesis. Por ejemplo, lo que decía, lo que dijo el presidente fue que 20,000 niños, lo cito tal como lo dijo, 20,000 niños están libres de desnutrición crónica infantil. Eso dijo el presidente en su discurso. Momentos después, este dato fue corregido por el representante del INEC, que indicó que no eran 20,000 niños, sino que eran 60,000 niños que estaban libres de desnutrición crónica infantil. Entonces, de esta cifra detalló, 20,000 son menores de 2 años, mientras que los restantes tienen entre 2 y 5 años. Entonces, decir, están libres de desnutrición crónica infantil
¿qué representa? ¿Qué es lo que significa en términos, digamos, de salud? Ya. La pregunta que usted hace es tremendamente importante, porque una vez que se presenta la desnutrición crónica, usted puede detenerla, pero no la puede revertir, sino en una muy pequeña proporción. ¿Y por qué no la puede revertir? Porque la desnutrición crónica expresada en el retardo en talla, usted no la puede modificar. Ya se presentó el retardo en talla y esa es la desnutrición crónica que va a persistir hasta toda la vida del individuo, ¿no? Y por eso es que en diferentes momentos de la edad podemos nosotros hacer un análisis de la información y decir, cuando cumplió 6 meses, si es que tuvo la lactancia materna exclusiva, este niño empezó a disminuir la velocidad del crecimiento, ¿ya? Y cuando cumplió el año, esa velocidad continúa porque la alimentación complementaria a la leche materna no fue adecuada. Y resulta que cuando ya llega al primer año, al segundo, al tercer año, si bien es cierto, la velocidad del incremento de la desnutrición se va acortando, ¿ya? No se recupera, jamás se recupera. Entonces, lo que nosotros queremos cuando hablamos de desnutrición crónica es captar al niño en la edad más temprana para asegurarnos que ese niño crece con la velocidad esperada. Y para eso sirven las curvas de referencia que justamente fueron elaboradas por la Organización Mundial de la Salud. Ahora, eso tiene relación directa con la intervención. Es decir, si yo quiero garantizar, y ese fue el aporte más importante que hizo la OMS, si yo quiero garantizar que ese niño nace con el peso adecuado y que crece de acuerdo a su capacidad de crecimiento, yo tengo que asegurar que tenga acceso a la lactancia materna. Tengo que asegurarme que no se introduzca tempranamente sustitutos de la lactancia materna. Y tengo que asegurarme que se le introduzca los alimentos complementarios a partir del 6º mes de vida. ¿Dónde está la información de que estamos haciendo eso? Es difícil recolectar esa información, pero si existe un buen sistema de vigilancia que acompaña a la intervención para proteger la lactancia materna, para que no se reemplace por la leche sustituta que produce la industria, para darle alimentos saludables y no empezarle a dar alimentos ultraprocesados. Entonces yo puedo decir, modifiqué el patrón alimentario de ese niño, lo protegí como debe ser y este es el resultado. No es cuestión solamente de decir hemos disminuido 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, porque eso está directamente relacionado con el tipo de intervención que se hace, ¿no es cierto? Ahora, esto en términos generales, yo quisiera referirme un poquito a los datos. Y estuve mirando cuidadosamente los datos. Voy a hablar en 3 componentes. Primero, los datos antropométricos, que se refieren a la desnutrición crónica y al sobrepeso. Y segundo, a la información sobre anemias, para que tengamos una idea de cómo puedo yo interpretar la información presentada. En términos de desnutrición crónica, creo que ya he expresado mi preocupación. Lo más importante para determinar que la velocidad del crecimiento es adecuada, no que la talla en un punto X es importante, yo tengo que hacer un análisis por rangos de edad, porque la velocidad de crecimiento es diferente normalmente. Si esa velocidad normal de crecimiento se interrumpe y decrece esa velocidad, entonces empezamos a hablar de desnutrición crónica. Esa información no se importa y no la sabemos. Entonces, el solo hecho de haber presentado prevalencias no necesariamente me está diciendo que realmente hay un impacto. Y este aspecto se añade
a la observación anterior que hice al respecto. Entonces, creo que hay que tener muchísimo cuidado. El otro aspecto es con qué encuesta o encuestas o datos estamos comparando. Aquí hay que tener también mucho cuidado porque una comparación es válida cuando las metodologías que se aplicaron en el estudio en referencia son las mismas que se aplicaron en los estudios con los que se compara. Y eso es muy importante tenerlo en consideración. En una de las transparencias dice, este es un estudio longitudinal. Y la verdad que no es un estudio longitudinal. Un estudio longitudinal, por definición, es la toma de más de 2 medidas en el mismo sujeto en el tiempo. O sea, prácticamente, o sea, solamente para entenderle este datito, para tener unos resultados, digamos, más aterrizados y más reales, debería existir una encuesta o una investigación, un proceso en un rango de tiempo muchísimo más amplio para ver los resultados. No, no. Ok, hay que diferenciar lo que es un estudio de corte transversal, que es el que quiero pensar que lo realizaron. Un estudio de corte transversal recoge los datos de un sujeto en un momento dado en el tiempo. Lo que se hizo en el INEC es que se tomó los datos de un sujeto en un tiempo determinado, pero el periodo de recolección fue bastante extenso. Creo que fue un año o un poco menos. Un año. Un estudio longitudinal es cuando yo tomo un sujeto en la edad 0 o en la edad 0+1, luego le mido al mismo sujeto en la edad 0+2, al mismo sujeto en la edad 0+3. Es decir, tengo información del mismo sujeto durante ese periodo de tiempo. Y esa es una definición clarísima dentro de la estadística, ¿no? Cuando uno habla de estadística, dice, este es un estudio de corte transversal, este es un estudio comparativo, este es un estudio cualitativo, porque las definiciones están clarísimas. Entonces, no es, los datos que se presentan no son de un estudio longitudinal, son de un estudio de corte transversal que se tomó en un periodo largo de tiempo. Ahora, algo que quiero mencionar es, déjeme decirle algo porque anoté aquí un poquito. Le acabo de explicar justamente esto del estudio transversal versus el estudio longitudinal. Y hay otros tipos de estudios, pero haciendo referencia a lo que se menciona en el trabajo. En cuanto al problema de anemia, no, perdón, de sobrepeso y obesidad, esos datos sí son realmente sorprendentes. No existe en el mundo información que con una intervención, que no sabemos de qué orden es, se reduzca el sobrepeso y la obesidad. Todos los objetivos a nivel mundial tienen como propósito que no se incremente el sobrepeso y la obesidad, no que se disminuya. Porque es imposible que se disminuya. Todos. No hay un país que diga, yo logré disminuir el sobrepeso y la obesidad. Y ese es el gran susto si queremos darle una nominación a los epidemiólogos de nutrición, de que no podemos, de que tenemos que hacer lo imposible para detener el incremento del sobrepeso y la obesidad. Y esto en todas las edades. Si uno analiza los datos que nosotros obtuvimos en el 2014, vemos que hay un incremento brutal con la edad del sobrepeso y la obesidad, llegando al más del 50% en adultos. Lo que nosotros estimamos por primera vez de sobrepeso y obesidad en el 2014 en menores de 5 años fue de 8 puntos porcentuales. Y aquí se presenta una tasa de 5. Se presenta como si se hubiera disminuido 3%. Eso es imposible. Eso definitivamente es imposible
dentro de mi espacio de conocimiento, no es posible hacerlo. ¿Y por qué no es posible hacerlo? Nosotros hicimos un estudio de 2 momentos con un modelo estadístico para ver cómo se comporta en los determinantes del sobrepeso y la obesidad. Son 2, básicamente, o sea, se resumen los determinantes en 2. Uno es la dieta y otro es la presencia o ausencia de actividad física. Obviamente, si usted toma actividad física, se va a dar cuenta que hay otros factores que inciden en la actividad física, pero se mide en términos de actividad física. Lo mismo en dieta. Hay muchos factores que tienen que ver con el tipo de la dieta, pero que se definen en lo que está en el plato, lo que usted come. ¿Qué es lo que está pasando en Ecuador y a nivel mundial? Hay un incremento acelerado del consumo de ultraprocesados, alimentos y bebidas, bebidas endulzadas, azucaradas, alimentos industrializados que con mucha agresividad están sustituyendo a los alimentos convencionales y tradicionales. Y la gran diferencia es que los alimentos tradicionales y convencionales parten de alimentos frescos, producidos localmente y que se reflejan en la comida cotidiana que nosotros consumimos, ¿ya? Y por eso tenemos una cultura alimentaria maravillosa. Y se sustituye por hamburguesas, papas fritas, bebidas gaseosas. Hoy tenemos una variedad de bebidas gaseosas impresionante en colores y en sabores, porque además se pretende agregar más dulce, se agrega sal, lo cual hace de que se genere mayor dependencia sobre estos alimentos, alimentos preparados que se venden en imitación a los alimentos locales, pero que se producen industrialmente, a los que se les agrega sustancias más allá de la sal, el aceite o el azúcar y los condimentos naturales, sustancias que solamente se utilizan a nivel industrial. Desgraciadamente en nuestro país, al igual que el resto de países en el mundo con mayor o menor dimensión, eh, está siendo sujeta de presiones enormes para el cambio en el comportamiento alimentario. En ese estudio al que hago referencia, nosotros pudimos estimar que en el año que iniciamos el estudio, la contribución de calorías en la dieta de los adultos era un 10%. Hicimos de ese mismo estudio 5 años más tarde y se incrementó al 12%. Y realmente eso es preocupante porque nos está diciendo que estamos cambiando nuestros patrones de consumo y que va acompañado del incremento de la y persistencia del sobrepeso y la obesidad. Y no necesitamos hacer esto. Vamos a un centro comercial y nos sentamos y vemos pasar a los niños y vamos a ver una cantidad enorme de niños gorditos y también adultos, hombres y mujeres, adolescentes, hombres y mujeres. Entonces, ese dato de sobrepeso y obesidad sí, definitivamente no nos está diciendo la verdad. Listo. Finalmente, A ver, sí. sí, No, sí, le escucho. finalmente en relación a la estimación de anemia, allí tengo serias preocupaciones. La gran primera preocupación es que en este rato ya está demostrado que el uso de la sangre capilar que se toma o en el dedo o en el talón con un pinchazo versus la sangre venosa determina estimaciones de prevalencia de deficiencia de hierro o de anemia muy diferentes, al extremo que en este momento la Organización Mundial de la Salud ha organizado un grupo de científicos para revisar la evidencia de qué tan grande es el error entre medir hemoglobina con el dedo, con fingerprint, sacando una gotita de sangre y extraer sangre venosa. Que ya no se puede recomendar el uso de sangre capilar, ¿ya? Entonces, ese es el primer problema con la anemia.
Esas tasas habría que revisarlas. No sé si se pueden corregir en estas circunstancias. No sé si se hicieron controles y con qué se hicieron. Ha cambiado totalmente las recomendaciones que se hacen sobre la medición de hemoglobina, que es el indicador número uno para estimación de anemia. Pero además es necesario contar con dos indicadores adicionales que no se refleja en el PowerPoint, que es el de los niveles de ferritina y el de la presencia de infección e inflamación. Porque las prevalencias de deficiencia de hierro o de anemia se modifican cuando los sujetos a los que se les investiga están sufriendo de cuadros crónicos o presentes de infección e inflamación. Entonces, eso hay que manejarlo con mucho cuidado. El otro aspecto con relación a hemoglobina, además de estos puntos que son extremadamente críticos, es que hay que corregir por la altura. O sea, usted mide a un niño de 3 años el nivel de hemoglobina en la costa y usted tiene que ajustar si un niño de 3 años en la sierra está a 2.000 metros de altura. No se Sí, hace esa corrección. y También. justamente digamos, sobre eso era lo que le quería preguntar, la otra cosa que le quería preguntar, porque si bien vemos un poco de inconsistencias, digamos, por encima también en la presentación de estos resultados, por ejemplo, algo que dijo el ministro de Salud fue que la prevalencia bueno, la diferencia entre lo urbano y lo rural de las cifras de desnutrición crónica infantil se mantiene con una diferencia del 3%. Entonces, entiendo yo, no sé, usted debe tener más información sobre esto, pero entiendo que la cifra en la ruralidad llegaba a más del 27% en la última encuesta realizada en 2018. Entonces, lo que dijo el ministro es que la prevalencia en zonas urbanas es de 18,9% y del 21,9% en áreas rurales, representando un 3% de diferencia entre la una y la otra, siendo Chimborazo, Bolívar y Santa Elena las provincias con índices más altos. Entonces, de ese 27% en la ruralidad al 21%, considerando también el estado del país, ¿no? Que existe menores oportunidades de empleo, que las personas van menos a las unidades educativas, escuelas, colegios, que las madres tienen menos recursos que antes, o que bueno, si es que ya en la ruralidad habían venido, digamos, siendo personas empobrecidas, ahora se ve un incremento mayor de estas cifras. Entonces, ¿cómo podemos ver un decrecimiento tan grande o tan significativo en esta cifra como ya le había mencionado, que ha sido una deuda de gobiernos anteriores, en este gobierno frente a esta realidad que atraviesa el país? ¿Esto se puede hacer? ¿Es posible esto? ¿O cómo lo ve usted? No es posible. Y yo quería justamente llegar a este punto de indicar que los datos solos, sin el sustento de intervenciones efectivas, tampoco pueden ser muy creíbles. Y justamente por los aspectos que usted está mencionando. Tenemos información del mismo INE, del incremento del desempleo, del incremento de la pobreza. Sabemos que lamentablemente en el país no se han remediado las consecuencias del COVID. Eh, entonces hay un empobrecimiento de la población y justamente uno de los problemas que pueden reflejarse como consecuencia de esta falta de previsión y atención es en la desnutrición y en la anemia. Entonces, sí resulta, a ver, ¿cómo decirle? Interesantemente preocupante saber por dónde se justifica. Además, entiendo que esta encuesta refleja de alguna manera el nivel nacional y no necesariamente solo el área de intervención, de la cual no se Claro. conoce qué consiste, ¿no es cierto? Entonces, mi recomendación al respecto es de que el INE, como acostumbra hacer,
ponga a disposición los datos de académicos, de científicos especializados en este tema para que revisen cuidadosamente esta información. Conozco, como le mencioné al principio, que hubo un aporte para la revisión del diseño muestral y la consistencia de los datos de expertos de Naciones Unidas, pero no conozco que hayan tenido una misión que se encargue del análisis e interpretación de los datos. Y eso es una materia específica de los especialistas. Son los especialistas los únicos que pueden darle una validez. O sea, el hecho de decir que subió y bajó no significa absolutamente nada cuando sabemos que la causalidad de estos tipos de problemas tiene que ver con condiciones sociales y económicas que están afectando no ahora, sino desde hace ya varios años en la población. Entonces, creo que es importante revisarlo con mucho cuidado. Ahora, quiero Listo. indicar en relación a nutrientes, a micronutrientes, que hay un tema que no se lo analiza y se lo ignora totalmente, es la deficiencia de zinc. El zinc, de acuerdo a los datos que nosotros obtuvimos en la encuesta del 2014, es una deficiencia todavía más grande que la deficiencia de hierro y sus consecuencias son tan o más graves que la deficiencia de hierro. Pero no sé, por algún motivo que no conozco, no se midió esto, ¿no? Yo creo que cuando uno planifica una encuesta, por un lado quiere hacer todo lo que sea posible, pero por otro lado hay que determinar prioridades, dimensión de muestra, de submuestra, tamaño de población, también en base a los recursos que se puede hacer que nos garantice que los datos son válidos. De hecho, estoy segura que organismos internacionales como el mismo Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones van a solicitar información porque a nivel internacional se hace seguimiento de estos estudios y cuando uno entra a las bases de datos de UNICEF, de la Organización Mundial, ahí dicen, bueno, hasta el año tal, este fue el dato y la fuente fue esta, pero ellos no la copian, sino que la reanalizan. Listo. Entonces, eso va a ser importante saber en el tiempo cuál es la forma como ellos ven todo este proceso de recolección de datos. En investigación científica, como investigadores, nosotros tenemos la obligación de poner sobre la mesa absolutamente toda la metodología, desde el momento en que se concibe el estudio hasta que se hace la publicación. Entonces, esto es normal que ocurra, ¿no? Que le pidan a uno, mira, y yo he hecho varios estudios y después de 4 o 5 años me escriben y me dicen, por favor, doctora, ¿podemos acceder a su base de datos? Podemos hacer esto, y uno no puede negarse, uno tiene que Claro, presentar esa información, ¿no? claro, Entonces, listo. Entonces, bueno, bueno, nos estamos quedando un poquito sin tiempo, pero me podría quedar hablando un montón de tiempo porque en realidad son cosas que entiendo que hay que desglosarlas y desmenuzarlas con muchísimo cuidado para poder entender, ¿no? Porque como usted ya lo ha mencionado, las cifras están ahí, pero traducido igual a la ciencia, y por eso era muy importante para mí entrevistarla, porque traducido a la ciencia, que súper determinante para saber si ahí están los números, pero ¿es posible o no es posible? Entonces, me ha gustado muchísimo hablar con usted. Hay un montón de cosas más que preguntarle, pero eso sí le comprometo para una siguiente ocasión. En este punto yo también voy a recoger algunas cifras que tengo y se las voy a pasar para que también las pueda analizar, porque son algunos datos que entregaron personalmente a las personas que estábamos ahí en la rueda de prensa, en el anuncio del presidente Lazo, para que también los pueda analizar y me pueda dar su opinión. ok, muchas gracias.